¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué impacto está teniendo la política exterior del presidente Trump en nuestra América Latina? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Alex Main, analista internacional de CIPER, el Centro de Investigación en Economía y Política. Alex Main, una cálida bienvenida al programa. Un gran placer, Jorge. Alex, un artículo en el website de Intercept habla de que el capital estadounidense está teniendo un impacto en la destrucción de la Amazonía, en la deforestación, y allí mencionan empresas estadounidenses como Cargill, como ADM, como JBS, y habla también que hay una relación entre el presidente Jair Bolsonaro y estas empresas, que en realidad estos incendios tienen mucho o todo que ver justamente con este impacto del capital estadounidense en el Brasil. Bueno, claro, lo que ha hecho Jair Bolsonaro es decir muy claramente, nuestro país está abierto al business, al comercio exterior de cualquier tipo, y una de nuestras metas es de explotar la región amazónica. Ya no debe quedarse protegida, ya no tenemos que tomar en cuenta los derechos de las comunidades indígenas que viven por allá, y más bien debe ser un terreno abierto a la minería, a las empresas hidroeléctricas, pues al agrobusiness. Y bueno, ya hay muchas empresas que están tomando muy en serio sus palabras. Las leyes de Brasil no han cambiado mucho, pero los organismos que regulan, que tratan de proteger el medio ambiente, han perdido gran parte de sus presupuestos, y entonces queda mucho más fácil para las empresas violar la ley, sencillamente, pues violar estas protecciones que han existido desde mucho tiempo. Y estamos viendo ahora entonces una reversión de la tendencia de deforestación. Eso estaba bajando mucho, había crecido mucho en los años 90 en la Amazonía. En el 2004 creo que fue el peor año, y luego poco a poco fue bajando bajo los gobiernos del Partido de Trabajadores. De Lula. De Lula principalmente, pero también de Dilma, y principalmente porque bueno, había regulación, había demarcación de tierras indígenas en estas zonas, y más que todo estaban pues aplicando la ley y tenían medios para aplicar la ley. Se invertía, había presupuesto importante para hacer eso. Este presupuesto empezó a bajarse en realidad bajo el gobierno de Dilma, cuando empezaron los tiempos económicos difíciles en el 2014, 2015. Pero desde la elección de Bolsonaro se ha pues explotado esta explotación, esta desforestación que está ocurriendo, y eso tiene mucho que ver con los fuegos, los incendios que hemos visto durante el verano, pues el verano de aquí, el invierno de allá, un periodo seco donde siempre hay incendios, pero no había llegado a este nivel desde mucho tiempo, y tiene que ver con la desforestación, tiene que ver con la técnica de desforestación para pues eliminar el bosque. Lo que es más fácil es de quemar, quemar y quemar, y es lo que está pasando. Y cuando uno vive aquí en los Estados Unidos, no necesariamente escucha de que, por ejemplo, esa quema de los bosques es para ganar terreno, por ejemplo, para criar más ganado, para producir más carne, y esa carne llega finalmente acá a este mercado de los Estados Unidos, pero esa carne llega porque hay empresas estadounidenses que están detrás de esa producción. Esa parte de la historia no la escuchamos con la misma frecuencia, simplemente escuchamos que hay grandes incendios. No lo escuchamos, y parte del problema es la falta de transparencia en las inversiones desde Estados Unidos y también desde Europa. Pero en Estados Unidos hay, por ejemplo, unos fondos muy grandes como Blackstone, donde están invirtiendo en muchos proyectos, eso lo sabemos, pero no tenemos muchos detalles. Sabemos también
que, por ejemplo, el Banco Mundial está invirtiendo en proyectos que están contribuyendo a la desforestación. Pero hay, bueno, muy pocas resguardias para tratar, pues, de impedir que las leyes se violan, ¿no?, por estos proyectos. Y a propósito de las leyes que se violan, estamos hablando de otro caso, un caso que se publica en el portal también Nodal. Dice, ¿hay alguien que pague los daños ambientales en Ecuador? Lo escribió entonces Luis Ángel Saavedra y habla de que hubo 3 décadas de explotación petrolera, en ese caso Texaco, que en el 2001 lo compró entonces Chevron. Dejaron piscinas enteras con residuos petroleros, han hecho daños no solamente ambientales, sino a la salud de las comunidades vecinas, tanto es así que hay gente que muere de cáncer, y Chevron se niega a pagar por esos daños. Dice que también eso fue con la complicidad de los gobiernos anteriores a Correa e incluso hasta posterior a Correa. Estas empresas multinacionales que hacen estos daños ecológicos, ¿cómo se manejan para que a nivel de las cortes de la justicia siempre salen exonerados y terminan no pagando nada y haciendo grandes daños en América Latina? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver más que todo con los tratados de inversión que existen, que dan muchísima protección en realidad a estas empresas. Casi tienen inmunidad frente a los sistemas de justicia nacionales. Y con respecto a estas empresas energéticas y los daños ecológicos que han provocado en Ecuador y en otros países, creo que podemos lamentablemente prever que eso también ocurra mucho más en Brasil, porque, bueno, Bolsonaro ha dejado claro que quiere abrir el sector energético a todo tipo de inversión privada, externa. Quiere privatizar una gran parte de Petrobras, abrir campos de petróleo en todos lados sin control. Es mucho como Trump, no cree, porque hay intereses financieros detrás, por supuesto, no cree en regulaciones de ningún tipo. ¿Y quién está detrás de Bolsonaro? ¿Quién está detrás de Lenín Moreno? ¿Quién está detrás de Iván Duque? ¿Quién está detrás, por ejemplo, ahora de Nayib Bukele en El Salvador? ¿Está Estados Unidos detrás de ellos? Estados Unidos tiene que ver. Creo que hay una combinación de factores. Creo que el principal en estos países es interno y se tratan de las élites tradicionales, pero también del sector financiero, que cada vez tiene más poder. Es un sector que tiene existencia a nivel nacional, pero también muy vinculado a los mercados internacionales. Mercados que no tienen mucha preocupación por el destino de los pueblos, ¿no? Están completamente enfocados en el lucro. Y entonces lo que vemos es que estos sectores, tanto la élite tradicional, que perdió mucho poder en los últimos 15 años, o decimos entre el 2000 y 2014. Por los gobiernos progresistas. Por los gobiernos progresistas que llegaron, están pues en un periodo de regreso al poder, que tiene mucho que ver también con la coyuntura económica, con el poder de los medios privados, porque estos medios privados han siempre quedado en manos de estas mismas élites, y también, por supuesto, de Estados Unidos, que juega su papel dando mensajes de que sí se puede invertir aquí, no se puede invertir en otro lugar. Por ejemplo, en Argentina, Estados Unidos jugó un gran papel en trancar los préstamos desde las instituciones financieras internacionales bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Y eso no solamente pues hizo pues un daño directo, impidiendo que el gobierno pueda acceder a estos préstamos de estas instituciones, también envió una gran señal a los mercados financieros internacionales de no invertir en la el mano país. negra. Exactamente, sí. Y eso se ha hecho en otros casos también, de cierta manera también en Brasil. Pero, por ejemplo, Mark Weisbrod, el codirector de tu organización de CIPER, ha escrito un artículo precisamente sobre el caso de la Argentina y dice, Mark, ¿quién tiene la culpa de lo que ha pasado en la Argentina? ¿El Fondo Monetario, por ejemplo?
Bueno, lo que está pasando ahora sí, claramente. Y es allá donde se ve un poco los límites, pues, del poder de Estados Unidos en la región y de su respaldo a los gobiernos de derecha. Les ha respaldado mucho, pero... Y el sabotaje a los de izquierda. Obviamente ha contribuido a sabotear gobiernos de izquierda en muchos casos. Pero bueno, en el caso de Argentina como en el caso de Ecuador, Estados Unidos ha apoyado a la presencia del Fondo Monetario Internacional, ha regresado a estos países después de ser rechazado por los gobiernos progresistas, pero con los métodos de siempre, los métodos de austeridad, de privatización, de pues tratar de dar un golpe económico al país para reducir el precio del labor, por ejemplo. Eso provoca grandes problemas en la sociedad y es lo que estamos viendo tanto en Argentina como en Ecuador en este momento. Es decir, un regreso a la desigualdad, a la distribución del ingreso otra vez marcha atrás. Es decir, gran concentración de la riqueza, como sucede en toda América Latina, en una élite y la gran mayoría de la población teniendo que vender su mano de obra barata a nivel internacional. Sí, vendiendo su obra de mano más barata cada vez. Y exactamente lo que no se dice de estos programas del Fondo Monetario es que llevan a una reestructuración de la economía, exactamente lo que ha descrito, un sistema a través de la cual hay una mayor distribución hacia arriba, hacia los élites, y menos distribución de los ingresos nacionales hacia los más pobres. Alex, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Alex Main. Él es el analista internacional de CIPER, el Centro de Investigación en Economía y Política, sobre el impacto que está teniendo en nuestra América Latina la política exterior del presidente Donald Trump. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Alex Main. Él es el analista internacional de CIPER, el Centro de Investigación en Economía y Política, sobre el impacto que está teniendo en nuestra América Latina la política exterior del presidente Donald Trump. Alex, elecciones presidenciales en octubre, el mes próximo, en 3 países prácticamente del sur de América del Sur. Estamos hablando de Argentina, Uruguay y Bolivia. Y en los 3, según las encuestas, los favoritos son candidatos de izquierda, candidatos progresistas. ¿Cuál es tu lectura de vuelve la izquierda? ¿Hay una fatiga del modelo neoliberal que se intentó en la Argentina? ¿Cómo lo ves? Creo que cada país tiene su propia coyuntura bien distinta al otro, ¿no? Pero, bueno, podemos ver algunas similitudes, pues todos son países que han pasado por dificultades económicas, bueno, más que todo Argentina, obviamente, pero Bolivia y de cierta manera también Uruguay, pues no han tenido la expansión económica que tuvieron en años pasados. Tampoco han pasado por grandes recesiones. Y por eso creo que en los casos de Bolivia y Uruguay se puede esperar ver una continuidad política. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que, aunque el tema económico no es tan favorable como lo ha sido en el pasado, tampoco es tan negativo como se ve en países vecinos como Argentina, como Brasil, y entonces se puede pues esperar que el electorado tome en cuenta eso y tome en cuenta el contexto regional donde quedan favorecidos de alguna manera y entonces den su apoyo al gobierno saliente de estos países. En el caso de Uruguay, el candidato de izquierda de Francia, de progresista del partido Francia Insumisa, que es Jean-Luc Mélenchon, hizo un comentario y dijo textualmente: Uruguay debe decidir continuar su camino o tener al frente un pequeño Macri o Macron.
Sí, es realmente la opción que hay en Uruguay en este momento. Y es un país donde no estamos seguros del resultado. Tal vez la izquierda, el Frente Amplio, tiene cierta ventaja en este momento, pero hay una campaña mediática muy fuerte contra ellos. También no es el liderazgo tradicional que hemos visto como con Pepe Mujica o Tabaré Vázquez, es una nueva cara, menos conocido. Y entonces, bueno, hay ciertas dudas y vamos a ver lo que pasa. Estamos hablando del exintendente o el alcalde de Montevideo, se llama Hugo Martínez. Exactamente, sí. ¿Cuánto tiene que ver Estados Unidos en cuanto a tratar de influir o participar directa o indirectamente en todas estas elecciones? Es decir, por ejemplo, hemos visto que a través de ONGs o a través de otros factores sociales tratan de manipular la opinión pública. Por ejemplo, regionalmente, Grupo de Lima. Detrás del Grupo de Lima está Estados Unidos y detrás del Grupo de Lima tratando de manipular la opinión pública. Creo que no hay duda que Estados Unidos está detrás del Grupo de Lima. El Grupo de Lima, pues, es más que todo gobiernos muy conservadores de la región. Es un grupo que ya existía de cierta manera dentro de la Organización de Estados Americanos. Creo que fue, bueno, hace unos años había mucho debate sobre Venezuela. Querían excluir Venezuela de la OEA. Al final, Venezuela decidió salir de la OEA, eso es otra historia, pero en esta época había un debate y no lograban conseguir los votos para sacar a Venezuela en este momento. Y entonces, creo que con el gran respaldo de Estados Unidos, que siempre hablaba del Grupo de Lima, creo que realmente el nombre, el bautizo de este grupo viene de Washington, más que todo. Fueron ellos que empezaron a utilizar este término de Grupo de Lima todo el tiempo para que se pegue, ¿no? en la sociedad, en los medios. Y entonces este grupo salió y su agenda es nada más que, pues, derrotar el gobierno de Nicolás Maduro, de salir con el gobierno bolivariano en Venezuela. No tiene otra agenda realmente y es exactamente la agenda que tiene la administración Trump en la región. Es su prioridad y bueno, detrás del escenario sabemos que hay mucha queja de que a cada vez que hay un alto funcionario de Washington que va a visitar unos de estos gobiernos de derecha, siempre habla de Venezuela, Venezuela, Venezuela y no habla de temas bilaterales. Pero son gobiernos obedientes y entonces han decidido apoyar esta agenda de Washington con algunos matices, pero realmente sí apoyando esta agenda que su prioridad es derrotar el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando del presidente Trump, que permanentemente vemos, y lo vemos todos los días acá, tú y yo que vivimos acá en Washington, permanentemente haciendo ya campaña de reelección. Prácticamente no habla ni hace otra cosa que mover las fichas para tratar de ser reelecto en el 2020. Dentro de lo que está tratando entonces es de tener un éxito político en América Latina. Todavía no ha logrado absolutamente nada que lo destaque. ¿Es entonces derrocar al gobierno del presidente Maduro lo que está obsesionado en lograr antes de noviembre del 2020 y entonces aumenta la presión, las sanciones contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, tirando con perdigones para tratar de derrocar alguno de esos gobiernos y entonces decir, esto es lo que logré, porque la idea es la amenaza roja otra vez? Bueno, sí, es exactamente eso. Es un tema meramente electoral para Trump. A Trump no le importa América Latina. Él fue una vez hasta ahora durante su presidencia y fue para pasar 2 días en el G20 en Buenos Aires y fue casi sin contacto con sus pares de América Latina en este contexto. Y no ha ido a América Latina y no le importa, pero sí le importa mucho el estado de Florida, que es un estado clave en las elecciones nacionales de Estados Unidos. Que hizo ganar a George Bush hijo frente a Al Gore.
Exactamente, entonces es un estado que puede ir hacia los demócratas, puede ir hacia los republicanos, entonces cada partido busca estrategias para tratar de ganarse este estado. Pues Trump queda convencido, y tal vez fue el senador Marco Rubio que lo convenció. ¿Extrema derecha? Que es, sí, de extrema derecha, no hay duda, que la mejor manera de ganarse Florida era de derrotar al gobierno de Maduro. También de pues, tener una postura mucho más dura hacia Cuba, ¿no? Y ha hecho estas dos cosas, aunque antes de ser presidente, Trump no le importaba Venezuela y más bien criticaba el bloqueo contra Cuba. Entonces ha cambiado totalmente de postura pensando en estas elecciones del 2020 y en la importancia de Florida. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero creo que como por un lado su prioridad electoral es de tener un muro en la frontera sur para las elecciones de 2020, porque pues eso fue su gran promesa a su electorado. Del lado de la política exterior, su gran objetivo es de sacar Maduro de Venezuela o sacarle del poder en Venezuela. Hablábamos de los medios de comunicación en América Latina y tú decías están al servicio de los grandes intereses de las élites, pero también vemos aquí que en los Estados Unidos, de la manera que se retrata la situación en Venezuela, empieza con un éxodo masivo de venezolanos víctimas de la hambruna que les hace pasar el presidente dictador Maduro, y entonces Estados Unidos manda, por ejemplo, a la hija de Trump, estamos hablando de Ivanka Trump, a Colombia, a repartir dinero porque realmente le preocupa el estado de estos venezolanos que han quedado a la deriva y son víctimas de todo eso. Lo que no se cuenta en estos medios de comunicación de los Estados Unidos hegemónicos, 6 medios de comunicación para 320 millones de personas, es, por ejemplo, el informe que hizo tu organización, CIPER, en donde se denuncia y se ha podido probar que las sanciones económicas que viene aplicando Estados Unidos a Venezuela lo viene asfixiando al punto tal que ha provocado 40.000 muertos desde el 2015. Es decir, acá lo que se trata de pintar es una realidad por lo menos parcial y se deja de pintar una realidad realmente dramática, que es las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela están matando venezolanos y Estados Unidos aparentemente sigue cerrando, apretando aún más las clavijas. No, exactamente. Y están matando a venezolanos y también provocando más migración de venezolanos hacia los países vecinos, ¿no? Entonces, Estados Unidos en este momento tiene mucha responsabilidad. También hay responsabilidad por parte del gobierno venezolano con una política económica que no funcionó bien durante años, pero desde el agosto de 2017 las sanciones financieras de Estados Unidos han hecho pues un impacto muy negativo, cerrando Venezuela, asfixiándolo económicamente, impidiendo su acceso a los mercados financieros internacionales y entonces impidiendo también que se consiga suficiente efectivo internacional para comprar medicina, para comprar toda la comida que se necesita, para comprar los bienes esenciales para la población. Pues es una cosa bárbara, es una asfixiación de la economía y eso ha ido pues intensificándose. Hay nuevas sanciones a cada rato y empezaron pues a intensificar más que todo con la tentativa de golpe de Guaidó al principio del año, donde pues empezaron en este momento a también imponer sanciones en contra de las exportaciones de petróleo desde Venezuela. ¿Piensas entonces de que la opinión pública en los Estados Unidos está manipulada de tal manera para pintar a los inocentes culpables y a los culpables inocentes?
Sí, creo que, bueno, el problema de los estadounidenses es que están muy poco informados sobre lo que pasa en el exterior. Entonces, lo poco que saben es una caricatura total. Y entonces no buscan los detalles. Se sabe que hay una gran migración, que hay problemas políticos en Venezuela, etc. Y entonces, y se escuchan a los principales pues voceros del gobierno de Estados Unidos y diría voceros de los otros think tanks que mantienen una narrativa y es la de que Maduro es culpable de todo. De todos los males. De todos los males imaginables, de toda la migración, Estados todo lo que Unidos está no tiene pasando. nada que ver. Estados Unidos, Al contrario, ayuda. Sí, exactamente. Aunque en este momento el discurso está cambiando un poco. ¿En qué sentido? Bueno, la realidad de las sanciones y de la matanza que están provocando y de los problemas económicos muy graves que está provocando, se ha convertido en una cosa tan obvia en este momento que pues ahora hay ciertos medios que reconocen o que invitan a personas, no mucho a mi persona, pero otras personas que reconocen que las sanciones están teniendo un impacto muy grave. Además, entonces, del costo humano que está teniendo estas sanciones, esta asfixia en Venezuela que ha costado, según CIPER, 40.000 vidas ya, ¿hay otros peligros de lo que está haciendo la política exterior de los Estados Unidos en cuanto a vidas en nuestra América Latina? Sin ninguna duda, en muchas partes de la región, América Central, pero también en América del Sur. Y creo que vale la pena destacar el caso de Colombia, donde pues, el gobierno anterior de Obama apoyó de manera fuerte al proceso de paz, a los acuerdos de paz que se dieron en el 2016. Con las FARC. Con las FARC. Y en este momento estamos viendo que el proceso está en retroceso total. Y de hecho hay una parte de las FARC que se está removilizando y el gobierno de Iván Duque, muy apoyado por la administración de Trump, no está cumpliendo por su lado con los acuerdos. Y entonces, dentro de poco tiempo, tal vez vamos a perder pues este acuerdo de paz. ¿Y está muriendo gente? Y está muriendo mucha gente, sí. El Departamento de Estado de Estados Unidos nunca lo comenta, pero hay cientos ahora de líderes sociales que han sido matados desde que se firmó el acuerdo de paz y este número se ha ido incrementando desde la elección de Iván Duque, porque es un gobierno al cual no le importa los derechos humanos y no está dando la protección necesaria a los líderes sociales y a los FARC desmovilizados. Hay 150 por lo menos ex soldados de las FARC desmovilizados que han sido asesinados. Es decir, cuando vivimos en Estados Unidos escuchamos de que hay un éxodo masivo de venezolanos como consecuencia del gobierno del presidente Maduro, pero no escuchamos de que en Colombia matan a un líder social cada 2 días, que es el mayor número de desplazados internos del mundo después de Siria, que esos desplazados, 7 millones y medio de desplazados, fueron a parar a los barrios marginales en Colombia, que es prácticamente han quedado en la miseria, que es el mayor latifundio en América Latina. Todo eso, todos esos problemas sociales que cuestan vidas, de eso no escuchamos de Venezuela. Sí, es que hay, por supuesto, una crisis humanitaria grave, una crisis de derechos humanos grave en Colombia y el gobierno de Estados Unidos parece ignorar los hechos. Está enfocado totalmente en la situación venezolana. Alex Bain, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Thank you.